producción. El representante de la Conferencia Episcopal Venezolana vino a fijar posición sobre la defensa de la Constitución y la libertad y la democracia como valores supremos de la República, y compartió con respecto a la visita que le hizo al Vaticano en días pasados, precisamente para conversar con el Papa Francisco sobre su visión de la situación en Venezuela. Y la situación en Venezuela es que estamos en un proceso de Asamblea Nacional Constituyente convocado por el gobierno, convocado por el presidente Maduro, y al cual el CNE le dio carta abierta, le dio luz verde, y estamos en ese proceso. La oposición, por su parte, está convocando a una desobediencia civil, a desconocer esa Asamblea Nacional Constituyente y a activar el artículo 333 y el artículo 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, vigente. Ese artículo 333, recordemos que la Constitución no pierde su vigencia cuando ha sido derogada por un acto de fuerza o por un acto distinto a los previstos en ella. ¿Quién va a decir una cosa o la otra? Pues necesitaríamos que, a veces se le olvida a uno quitar el volumen al teléfono, pero bueno, y los amigos de uno que son tan impertinentes, pero Dios los bendiga grande y ricamente. No pueden llamarme en vivo en el programa porque sale en cámara. Bueno, les decía que precisamente esta convocatoria a la desobediencia, a plegarse al artículo 333 y 350, pues de alguna manera tiene que ser orientado, porque la gente, yo por ejemplo no sé cuáles serían las actividades a realizar. La Constitución dice que cualquier funcionario investido o no de facultades o de poder público puede colaborar para que se restituya el orden infringido. Pero ¿quién dice que el orden fue infringido? Se supone que debería haber un Tribunal Supremo de Justicia que lo diga o que así lo decida, y que esa sea una decisión firme, con toda firmeza. Para hablar sobre la Constituyente y para hablar sobre otras cosas, porque acaba de regresar del segundo Foro Iberoamericano de Alcaldes convocado por el Banco Interamericano de Desarrollo en España, en el área de Santander, en Cantabria, el alcalde David Velázquez, quien nos acompaña hoy y aceptó gratamente nuestra invitación el día de hoy. Bienvenido, alcalde, para no entrar en muchas conversaciones. Primero que nada, díganos cómo le fue, porque hemos dicho siempre que el interés mayor de este programa es Cumaná y lo que ella necesita para resolver sus problemas de agua, de luz, de cloacas, de semáforo, de su adecuación para el proyecto turístico que el Banco Interamericano quiere desarrollar y que necesitamos que así sea. Pues, pero hemos visto, perdóneme para terminar, que quien ha asumido últimamente algunas actividades de manera un poco, digamos, activa, pues, es el gobernador del estado, por ejemplo, para recoger basura. Me imagino que apoyando a la alcaldía, pero como que se ha visto que es el gobernador que está tratando de resolver algunos problemas. Bienvenido. Bueno, César, en primer lugar, buenas tardes, gracias por la invitación, un saludo a todos los usuarios. Si tú evalúas, ¿no?, en ese escenario, efectivamente hemos recibido apoyo de la gobernación a principios del trimestre anterior, en febrero, marzo, se lanzó el plan Cumaná Bonita. Luego hemos seguido trabajando la alcaldía con los recursos disponibles, los equipos de la Gobernación de Obras Públicas y de Fundación Nuevo Rostro, la Fundación Río Manzanares de la alcaldía y ANSA. Todos los días la alcaldía tiene 700 hombres en la calle, mujeres en la calle, trabajando en la limpieza de la ciudad, y todos los días tenemos dificultades mayores o menores en el proceso de recolección desde el punto de vista del pago del servicio, desde el punto de vista de la disponibilidad de equipos, de maquinaria. Ahorita tenemos 4 camiones compactadoras trabajando, tenemos 7 camiones entre volteos y camiones cestas trabajando. No les ponemos, digamos, una publicidad permanente a ese trabajo, salvo las redes sociales, la información que se difunde, pero es el esfuerzo colectivo del gobierno. Hemos hablado con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio de Obras Públicas, con el presidente, con todos los equipos, con el gobernador, con PDVSA, para poder culminar el proceso de recuperación de equipos y de maquinarias. Ya la alcaldía ha invertido más de 160 millones de bolívares en dotación, en compra de caucho, pero bueno, seguimos teniendo algunas limitaciones.
Y en el marco de ese proceso, ese fue uno de los temas que discutimos en el Foro Iberoamericano de Alcaldes, pues experiencias interesantes que se han aplicado en la ciudad de Santander, donde el costo anual del servicio de aseo es de 18 millones de euros. Eso le correspondería más o menos a cada habitante en pago. 18 millones de euros y cada habitante paga más o menos $60 al mes de servicio de aseo. Bueno, pero son ciudades impecables. Es una ciudad de 170.000 habitantes. Son ciudades y ciudadano alcalde, perdone, que uno los ve por las películas y por internet. Uno busca cómo son las cosas en otras ciudades y uno ve que los trabajadores del aseo parecen más bien gente de la NASA, porque están tan bien protegidos. En ese caso no, nosotros nos llamó la atención que ellos siguen usando sistemas de contenedores que tienen un sistema de monitoreo de toda la red de recolección y dentro de la experiencia que se ha venido ejecutando, realizando acá, el costo del mantenimiento del servicio para las condiciones nuestras, bueno, hay una diferencia significativa, ¿no? Primero el pago y segundo los elementos de mantenimiento de ese sistema monitorizado que tienen en el marco de un proyecto que le presentó la ciudad de Santander a la Unión Europea de Ciudades Inteligentes. Entonces, se compartieron ¿qué temas? Bueno, el tema de los sistemas de recolección de basura, los procesos de saneamiento, equipamiento urbano, recuperación de áreas contaminadas. En Santander había un área de puerto vinculada a la zona turística que venía generando muchos niveles de contaminación. Ahí se era una inversión bien alta también en recuperación de toda esa bahía, diferenciación de uso. La idea es intercambiar experiencias de ciudades de América Latina. Estuvo, por ejemplo, Porto Alegre, estuvo Campeche de México, estuvo el Cusco de Perú, Cumaná por Venezuela, más o menos 20 ciudades de América Latina, o entre 20 y 30 ciudades, incorporando a los que no eran alcaldes, que participaron a través del esquema de la iniciativa de ciudades emergentes y sostenibles, identificando posibilidades de intercambio, de cooperación, de inversión retornable o no retornable, temas ciudades inteligentes, temas de desarrollo y planificación urbana, los temas de servicios, agua, electricidad, aseo, porque a la final hay elementos comunes, tanto del que ya resolvió el problema, de acuerdo a sus capacidades, como del que tiene una problemática específica, y a través de la iniciativa de ciudades emergentes y sostenibles se ha hecho un plan de acción, se ha hecho un diagnóstico y se van identificando posibilidades de soluciones, pero que no se trata solo de cortar y pegar, pues no es, vamos a copiar el modelo Santander a Cumaná, que tiene 400.000 habitantes, bueno, no es precisamente el más idóneo, las condiciones de la ciudad no son las mismas. Estuvimos en Bilbao evaluando también una experiencia de intervención urbana que se hizo en el País Vasco, en esa ciudad, bien interesante, y que, como te decía, por ejemplo, se hizo una inversión para construir un teatro. Bueno, pero ese teatro tiene una temporada de ópera, una temporada de su sistema de orquesta, no mandan a la orquesta de Bilbao a hacer recorridos por el mundo, sino que la gente va a Bilbao a ver la orquesta de Bilbao. Esos elementos que son interesantes para nosotros, que tenemos una inversión importante en el sistema de orquestas a nivel nacional, que cubrimos gastos de enviar la orquesta a visitar distintos países del mundo para presentarse, pero que no recuperamos nada desde el punto de vista de esa inversión. Entonces hay elementos allí que son bien interesantes. Estuvimos en Comuña, en unas comunidades de la provincia de Castilla-La Mancha también, con la embajada, con el embajador Mario Isea, y estuvimos evaluando, bueno, como Consejo Bolivariano de Alcaldes, la opinión nuestra frente a algunas posiciones de gobiernos locales en España. España tiene alcaldes en comunidades de 5.000 habitantes. Alcaldes. Tiene más de 8.000 alcaldes. Sí, esa es la diferencia también entre las ciudades europeas y las nuestras. Aquí estamos sobrepoblados, una población que sobredemanda la capacidad de servicios que ofrece cada ciudad. Allá no, allá son ciudades pequeñas que son administrables. O hay ciudades grandes, o sea, el caso Madrid es una ciudad grande, pero la experiencia nuestra de los consejos comunales, y lo mezclamos con el tema de la constituyente, estamos diciendo que vamos a incorporar en la constituyente el tema del poder popular, consejos comunales y comunas con sus formas de gobierno. Es exactamente igual el modelo
desde el punto de vista de la transferencia de competencias, de lo que podemos darle nosotros a la comuna de Brasil Sur, a las 2 comunas que se van a elegir el sábado en Brasil, a la de Puerto La Madera o a la de Cantarrana, para que tengan una forma de gobierno comunal, a decir, bueno, allá en tal país de Europa o de América Latina, ya hay mecanismos donde una población que no llega a 10.000 habitantes ya tiene un alcalde que elige, pero para no repetir la estructura del alcalde, para no replicar la estructura burocrática que tenemos nosotros, bueno, ¿cómo evaluamos eso en el marco de la constituyente? Ya el Tribunal Supremo de Justicia dijo que es válida la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, ya el CNE, que es otro poder constitucional, inició el proceso. Lamentablemente, hay gente que agarra la Constitución a conveniencia. Me gusta el artículo 347, pero no me gusta el 348. El 348 dice que la iniciativa la puede tomar el presidente, la asamblea, los consejos municipales o los ciudadanos, un porcentaje de los electores. Ah, bueno, cuando en el 2014 no habían ganado la asamblea o en el 2015 estaban en la campaña, todos los voceros de la oposición decían que les gustaba la asamblea constituyente. Hasta Lilian Tintori decía, estoy enamorada de la constituyente, Leopoldo López me la explicó. Ah, bueno, pero ahora no les gusta la constituyente. Entonces, yo creo que hay un elemento que, bueno, se vincula a toda una planificación de desestabilización para derrocar al gobierno, para la intervención, aprovechar los efectos de la guerra económica, de la caída del precio del petróleo, que no le han dado el resultado que han querido, y ahora toda la oposición está en contra de la constituyente, como estuvieron en el año 99, como estuvieron contra la reforma en el 2007. Entonces no es una conducta nueva. Vamos a elecciones el 30 de julio, ya se inscribieron los candidatos, recogieron sus firmas, ya el CNE publicó la lista de los candidatos. Publicó hoy, por cierto, y hasta mañana hay la posibilidad de hacer cualquier observación frente a los postulados. Entonces, decían hace pocas semanas, decía la oposición, queremos elecciones ya. Ahora tenemos una elección en 5 semanas, pero no la quieren. Tenemos elección de gobernadores en diciembre, pero no les gusta. Son muchos elementos lo que la gente de la oposición pone o le opone a esa convocatoria. Una, que se está violentando el principio de soberanía que está en el artículo 5. Pero que no se violenta de ninguna manera. Que dice que es intransferible, y cuando la ley dice que algo es intransferible, aunque nosotros queramos, la soberanía es intransferible. Reside de manera intransferible en el pueblo. En el pueblo, sí. Entonces bueno, el pueblo no puede transferirle lo que está dentro de su soberanía a ningún otro ente, bueno, sea constitucional y te dice que o de sea manera cualquier indirecta, otro, a través de las organizaciones y las estructuras del Estado. O sea, el artículo hay que leerlo completo. Y también te dice, bueno, el mecanismo que hay que convocar la desobediencia y no hay que permitir que se usen los centros electorales el día 30. Ese es un llamado irresponsable a la violencia. Decir que van a tomar los centros, que no va a permitir que la gente vote. Bueno, si tú no quieres votar, no votes. Pero si hay un porcentaje de la población que está dispuesta a votar, como pasó en el 2005. Yo fui diputado electo en el 2005 y la oposición dijo que no iba a participar, no participó. El pueblo fue, eligió a sus diputados y no pasó nada. Entonces, yo creo que hay un elemento no de inmadurez política, porque no es inmadurez política, hay un elemento de decisión política, de intencionalidad política. Por ahí andaba Claudio Fermín hoy, diciendo que era un fraude constitucional. Mira, la ley está ahí clarita. El máximo intérprete de la Constitución es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Ya fijó posición. Pero como la posición que fija el tribunal no me gusta, entonces ese tribunal no sirve. Cuando la fiscal Luisa Ortega llamó y denunció la guarimba y denunció todo lo que denunció después del proyecto de la salida de Leopoldo López, hasta de Meretriz la llamaron. Ahora, porque tiene una posición distinta, ahora sí es buena Luisa Ortega. Pero también lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Desde el gobierno ahora Luisa Ortega es casi loca. No es casi loca. Yo lo que creo es que Luisa Ortega tomó una posición política que la define. Mira, hay países donde el fiscal lo nombra el presidente de manera directa. Estados Unidos es un país donde el presidente nombra a los jueces, nombra a los magistrados, y no pasa nada, es democrático. Y en Inglaterra no hay constituyente, por ejemplo. Entonces, yo creo que hay un doble rasero de algunos sectores de la oposición para medir. Nosotros somos claros, o sea, si tú, por ser, desde el punto de vista político, una mujer comprometida con las luchas por los derechos humanos, por los derechos del pueblo, con posiciones revolucionarias, fuiste designada fiscal dentro del marco del escenario del poder moral y ciudadano, y estuviste al frente de la Comisión por la Verdad y la Justicia de todos los crímenes de la Cuarta República, por ejemplo,
Ayer o hoy se conmemoró la muerte de Fabricio Ojeda. Ayer. Detenido, asesinado en la sede del Palacio Blanco. Se sabe quiénes participaron, pero nunca se... O sea, Luis Ortega estuvo al frente de esa comisión y no hubo... Yo estaba hablando ahorita con José Botini y me dice, José Antonio, mira, nosotros en la comisión nos reunimos un poco de veces, se hicieron un conjunto de propuestas y nunca aprobó nada como presidente de la Comisión por la Justicia y la Verdad. Entonces, bueno, es un elemento de su conducta que se fue desarrollando y cada quien llega a un punto de definición y deslinde. Bueno, yo cuento o confío en este proceso revolucionario, en este proceso político, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, decidió no estar de acuerdo, bueno, ahí está, allá ella. Ahora, nosotros políticamente fijaremos nuestra opinión, pero en función de sus actuaciones. Sí, el asunto es que se están entremezclando las decisiones políticas, las apreciaciones políticas y lo jurídico o lo que es el derecho. Bueno, entonces, pero tenemos que irnos a un primer corte de la planta, que ya es hora, y regresamos en lo inmediato. Vamos a seguir conversando de Cumaná, que se me fue para la Constituyente. Ya venimos. Regresamos en directo por Telesol, la imagen de Sucre, conversando con el alcalde de la ciudad de Cumaná. La iniciativa de ciudades emergentes sostenibles, realmente la recibimos con mucho interés y de verdad con muchas expectativas. A través de esa iniciativa se están desarrollando actividades como la microzonificación sísmica, tan importante para cualquier persona o para cualquier inversionista que quiera pues gastar su dinero haciendo infraestructura turística aquí en el estado, escuelas, lo que sea. Eso de verdad que nos llama mucho la atención, fue la primera actividad que se empezó a realizar. Estamos esperando ver cuándo comienza la segunda o tercera fase. Está también haciéndose ahora el rescate de la Laguna de los Patos, gracias al Instituto de Cantabria, que le pregunté si se había visto con el doctor César Álvarez, César, sí, que estaba ya, precisamente es el Instituto Hidrológico de Cantabria que está haciendo estos estudios del Banco Interamericano. Pero ahora se mezcla también un concepto que nos gustaría que nos ayude a entender para que esas expectativas nuestras crezcan. La ciudad inteligente. Semáforos inteligentes, seguridad inteligente, ¿qué es lo que implica una ciudad inteligente? Y que lo veo como muy interesado también en traerla. Así es, mira, en el marco de lo que se ha venido haciendo, ¿no? Haciendo un recuento, en 2014 comenzamos a trabajar con el BID. Se hizo el diagnóstico de los elementos principales de la ciudad, una serie de estudios. Por ejemplo, los efectos de la tormenta Bret. Cumaná desde hace 2 años tiene un estudio de riesgo de inundación, que es la guía nuestra para tomar las previsiones, para que Protección Civil, bomberos y los organismos de seguridad actúen de manera preventiva, y hemos venido usando esa herramienta. Se hizo un estudio de crecimiento de la huella urbana de la ciudad para identificar cuáles deberían ser las tendencias adecuadas de crecimiento de la ciudad en cuanto a la planificación urbana, en cuanto a la construcción de vivienda, en cuanto a recuperar una cosa que yo escuchaba ahí en el foro, es casi común a todas las ciudades, tanto en España como en América Latina, y es que su crecimiento inicial fue de espaldas al río, y aquí tenemos el río Manzanares y hay un segmento de la ciudad que comenzó a crecer de espaldas al río. Sí, entonces, prácticamente era el basurero de la gente. Efectivamente, entonces tenemos ese tema allí, el tema del estudio de riesgo sísmico y de riesgos de erosión. Y el de riesgo sísmico que lo estamos ampliando con la microzonificación sísmica y con los proyectos de mitigación de riesgo en instituciones educativas. Hoy se hizo un simulacro de sismo en todo el país. La ciudad de Cumaná participó con un número importante. Nosotros hicimos este año un simulacro de riesgo de inundación mediante un tsunami, el Caribbean Wave, y gracias a la participación de Cumaná, que movilizó más de 40.000 personas en el simulacro, Venezuela ganó un premio del Sistema de Naciones Unidas para instalar un mecanismo de alerta temprana a riesgo de tsunami en el Caribe. Estamos compitiendo con Puerto Rico. Qué bueno. Entonces, a partir de allí se han generado otras iniciativas, como tú decías. ¿Qué significa la ciudad inteligente? Bueno, mejorar mediante la aplicación de tecnología, procesos vinculados a los servicios, vinculados a los mecanismos de organización y crecimiento de la ciudad. Hay una experiencia interesante en ese caso en Santander, con la colocación de sensores, de sistemas de monitoreo, de centros de control. Hay una experiencia interesante en Porto Alegre, en Brasil.
a partir de los mínimos recursos con los que contaba. Nosotros aquí tenemos, por ejemplo, experiencias que sumándolas, a partir de la experiencia en Brasil, bueno, sumando los recursos que tenga el sistema de patrullaje inteligente, los recursos que tenga Protección Civil y Bomberos, los recursos que tengan diversas instituciones de seguridad del Estado, pudiéramos ir avanzando en materia de fortalecer los mecanismos de seguridad. Tenemos ahorita una debilidad que es la económica, que es, digamos, todo el impacto negativo que nos genera la caída del precio del petróleo y la guerra económica para la adquisición de los equipamientos necesarios. Pero bueno, estableciendo mecanismos de cooperación y de investigación tanto con la UPTOS como con la UNEFA y otras universidades, la propia Universidad de Oriente, que tiene un instituto sismológico y uno de oceanografía, va a ser el Congreso de Oceanología a principios de julio, el segundo Congreso de Oceanología. Bueno, nosotros debemos avanzar en identificar, bueno, ellos tienen un sistema inteligente de transporte público, ¿en qué medida nos sirve para mejorar el servicio Buscumaná? Tienen un sistema inteligente de control de la recolección de basura, bueno, primero tengo que cubrir el déficit de unidades, de camiones, de concientización de la población, de pago del servicio para aplicar una experiencia mejor y una El capacidad. administrador de Buscumaná creo que se llama David Velázquez también. David Velázquez Torres, pero sí. Creo que no tiene nada que ver con usted, ¿verdad? Bueno, ¿a quién responde Buscumaná o de quién depende Buscumaná? Depende de la gobernación. De la gobernación del Estado. ¿Y la alcaldía? Bueno, entonces no sería con usted, porque nos gustaría preguntarle al gobernador entonces qué está ocurriendo con Buscumaná, que se ha reducido la cantidad de autobuses prestando servicio y que al parecer hay problemas en cuanto a la administración de la empresa. Cuidemos Buscumaná, que es un servicio interesante de aire acondicionado y muy económico para la gente. Conozco muchos viejitos que salen a pasear con su viejita en el autobús con aire acondicionado en Buscumaná. Valdría la pena que ese servicio se mantenga de manera activa, efectiva, aunque tengan que cobrar un poquito más, pero es un servicio que merece la pena cuidar. No, y que además debe entenderse, lo ha dicho así, bueno, hay un nuevo ministro en transporte actualmente, luego de la postulación del camarada Ricardo Molina a la Asamblea Constituyente, pero nosotros entendemos a Buscumaná como un sistema de transporte colectivo público, y hay sistemas de transporte colectivo privados. Bueno, ¿cuál es la diferenciación entre ellos? ¿Cómo se mejora el sistema? El gobierno la revolución venía haciendo un proceso de renovación de flota. Nosotros en 2015 entregamos 16 nuevos autobuses, algunas rutas suburbanas. Bueno, nos golpeó. Para el sistema de transporte privado. Para el transporte colectivo privado. Y hemos estado hablando con el equipo de CITSA, que nombró un nuevo, digamos, tiene una nueva orientación de trabajo, que está buscando reforzar los sistemas de transporte colectivo público, pero de propiedad comunal, es decir, empresas de propiedad comunal a través de las comunas vinculadas a CITSA para cubrir rutas que no tienen suficiente atención. Ahora, todo ese esquema del concepto, es un concepto que se está desarrollando. Hay gente que dice que no puede haber ciudades inteligentes, otros que la limitan al tema de la seguridad o los servicios, pero en general, hay indicadores de la ciudad en materia de contaminación, en materia de riesgos, en materia de elementos de temperatura. Por ejemplo, ahorita en España hay una ola de calor. Bueno, tremenda. Más de 42 grados, 44 grados, hay un debate interno, tienen todo un conflicto político interno de ellos. Nosotros, fíjate, tú decías un tema interesante, la política, decía el comandante Chávez, ¿no? Si la guerra es la continuación de la política por otros medios, citando a von Clausewitz, la política es la continuación de la guerra por otros medios. Unos usan armas, otro es como usando el diálogo, el debate político, la inteligencia, la diplomacia de solución de conflictos para el ejercicio del poder, así de sencillo. Y el tercero que decide, que es el pueblo. Entonces, en ese proceso, ¿nosotros con quién nos reunimos allá? Bueno, con alcaldes de Izquierda Unida, con alcaldes del Frente Amplio de Uruguay, de partidos de izquierda, pero también con alcaldes del PP, o con alcaldes del PRI o del PAN, o sea, con alcaldes de gobierno. Porque el objetivo era el gobierno de la alcaldía, pero el gobierno hay un elemento común de discusión que es, bueno, yo soy gobierno local. ¿Cómo debatimos nosotros, más allá de la opinión política o ideológica, los elementos que nos afectan a todos por igual? En Campeche, en México, el problema de agua servida es un problema estructural. No hay red de agua servida.
Entonces el alcalde de Campeche, que no es un alcalde revolucionario, dice, bueno, ¿cuál es la experiencia de Izquierda Unida en España, o del PP, que es de la derecha, o de el Frente Amplio de Uruguay, que es de izquierda, o de Cumaná, que es de izquierda? ¿Qué medidas y qué políticas se han desarrollado en cada ciudad? En el marco del debate político, del diálogo político, construimos soluciones a problemas que son estructurales y que son comunes. Mira, el problema de la seguridad es un problema que en la presentación que hace el BID de la iniciativa Ciudad Emergente es un elemento, es un indicador general. Nosotros hicimos una encuesta hace poquito. Que tenemos que hablar de ella, pero en lo que regresemos del nuevo corte de la planta. Vamos al corte entonces. Regresamos en breves momentos. Cuando diga máster. Regresamos en directo por Telesol, la imagen de Sucre, conversando hoy con el alcalde de la ciudad de Cumaná, David Velázquez Caraballo. Bueno, dejamos en vilo una respuesta por allí. Sí, mira, nosotros hicimos un estudio en el caso de la ciudad. Siempre estamos cada 15 días a través de la Oficina Municipal de Estadística evaluando los estados de opinión. Elementos que nos llaman la atención y que nos orientan, ¿no?, las tareas. Principal problema de la ciudad hoy, el tema del empleo. Y de la inseguridad. Es el segundo. El primer problema, según ese estudio que hicimos, es el empleo. ¿Por qué? Bueno, porque se han generado despidos que no son declarados por empresas privadas, o hay iniciativas de emprendimiento y trabajos, autogestionados, trabajadores de cuenta propia que hacían una actividad económica y no la están ejecutando. Alcalde, porque también hay empresas que han cerrado las puertas. Por eso. Yo creo que el porcentaje de empresas que han cerrado las puertas en el caso del municipio Sucre es mínimo con respecto al número de empresas que, en función de mantener los niveles de ganancia y cumplir con los aumentos de salario, prefiere, bueno, si tengo 4 trabajadores, voto 2 y con lo que dejo de pagarle a ellos le pago a esto, pero no modifica el índice de sus ingresos desde el punto de vista del margen de ganancia. Entonces, ahí hay temas, ¿no? Ahí hay debates que siempre van a ser fuertes desde el punto de vista de que cada quien va a defender, como tú decías hace un rato, pues, cada quien va a defender su posición, baja la brasa para su sardina, o el buen bodeguero alaba su queso. Sí. Nosotros creemos allí que hay un debate interesante, por eso el presidente lanza el Plan Chamba Juvenil, por eso nosotros venimos trabajando con el Banco Bicentenario en financiamiento de proyectos productivos para el emprendimiento, y hemos entregado ya más de 600 créditos, porque hay una expectativa de empleo que a veces se orienta bueno, yo voy a buscar un cargo en la zona educativa, en la universidad, en la gobernación o en la alcaldía. Vamos a hablar un poquito sobre la fase productiva. ¿Esos créditos productivos van acompañados de alguna asistencia técnica, sí, de algún seguimiento? En el caso nuestro, en cuanto a organización, administración, dirección. Mira, el plan Soy Joven, Soy Mujer, Soy CLAP, que son planes de financiamiento mediano, pequeño y microfinanciamiento. Nosotros aquí en el municipio de Sucre, con el equipo del FOMEP, el Fondo Municipal de Economía Popular, vinculándonos con Banca Pública, Bicentenario, Venezuela, Tesoro, entre otros, le hacemos tanto la capacitación, creamos una institución adicional, una fundación de innovación y emprendimiento que la dirige Lorenzo Montaño, que también le da soporte técnico, asistencia, orientación, y que nos han permitido ser el municipio Sucre uno de los primeros a nivel nacional en otorgamiento de crédito y recuperación del crédito y refinanciamiento del crédito. Por eso es que tenemos experiencias como las de Puerto La Madera, como las de Barbacoa, como las de Brasil Sur, que son 3 comunas, y hemos vinculado el financiamiento y la búsqueda de los créditos a la consulta a los consejos comunales y a las comunidades. Entonces ahí tenemos una orientación y una experiencia que sirve para fortalecer los procesos productivos. Pero además de eso, el segundo tema es la seguridad. Nosotros venimos de una policía con 170 funcionarios a 500, pero que, bueno, no cumple o no cubre en términos generales la demanda de atención en materia de seguridad de todo el municipio. Bueno, porque
se nos han dañado algunas motos y no las hemos podido reparar por el tema financiero. Hoy le estuvimos entregando a la Guardia Nacional, venimos haciendo un esfuerzo de apoyo interinstitucional y le entregamos a las 3 motos reparadas a la Guardia. La policía ha reparado más de 9 motos, hemos reparado patrullas, nos hemos puesto de acuerdo, Guardia, policía, las instituciones, en función de mejorar nuestra capacidad para cumplir con el patrullaje inteligente. Aquí ahí está el equipamiento para montar los sistemas de videovigilancia, están haciendo la inversión en el Ministerio del Interior para el centro de control y poder montar todo el sistema de cámaras que desde el 2015 se recibieron los equipos, pero que bueno, este local no cuenta con las condiciones, se buscaron otros, se estuvo haciendo, el retraso ha estado en el centro de control del sistema BEN 911, del sistema de vigilancia y de cámaras de control, que permitiría unir todas las cámaras de videovigilancia, de circuito cerrado o no, que existen en la ciudad para fortalecer ese sistema de control, de vigilancia en materia de seguridad. Y el tercer tema tiene que ver con lo económico, sumando desabastecimiento, sumando la inflación, sumando el tema de los alimentos, que son los tres principales problemas de la población en los estudios que hemos hecho. Bueno, ¿cómo se atiende eso? A través de los CLAP. Bueno, los CLAP tienen un alcance, pero para que el CLAP funcione no solamente debe esperar la asignación de una bolsa o de una caja una vez al mes, sino que tiene que tomar iniciativas de producción, de búsqueda y de compra de insumos, de ferias, que estamos ahorita identificando proveedores y alianzas con quien poder montar ferias de hortalizas, de productos cárnicos, de proteínas, para cubrir de manera estructural los temas de la demanda de alimentos. Porque las experiencias productivas me parece, bueno, son todas loables y de verdad que hay que acompañarlas, apoyarlas, pero hay que multiplicarlas en cuanto a su efecto para que puedan cubrir la demanda que realmente existe en el país. En Bilbao hay una experiencia que quedamos en trabajarla un poco más a detalle después con ellos, que es la de la cooperativa Mondragón. Hay experiencia en la India, en Israel, en Palestina, en el Medio Oriente, en África, en Asia, en Europa, en España, en Italia, donde por ejemplo la producción del aceite de oliva y el cultivo de la oliva pasa por pequeños productores que a la final se asocian, suman toda su producción, se procesa y se logra un resultado beneficioso para un colectivo de productores asociados que es muy grande, pues son grupos familiares muy grande. O son pequeñas comunidades. De hecho son unidades familiares de producción. Entonces aquí, por ejemplo, que entre todas cubren el mercado mundial del aceite. En el caso de España, por ejemplo. Entonces, esas experiencias, si yo tengo aquí, ya tengo a los compadres, tengo Maná, tengo 4 o 5 productores más de harina de maíz en pequeñas localidades, en Bolivariano, en Brasil, en Fe y Alegría. Bueno, ¿cómo hago yo para construir una red de pequeños productores que me cubra, por ejemplo, un porcentaje importante de la demanda de harina? El problema está, creo, que se ha venido generando, que necesitamos pues también conversar sobre eso, es que hay gente que tiene la iniciativa privada y que son capaces de producir de manera efectiva en grandes cantidades, favorecen al productor porque le compran su producto. Lo único es que compiten con ese pequeño productor comunal. Pero yo creo que eso que no tiene esa capacidad pues de abaratar los costos. Pero es que si se diseña bien se complementa. Nosotros necesitamos lograr con pequeños productores o con medianos o grandes productores alcanzar una producción a escala que cubra la demanda de alimentación. Y que equilibre los precios. Y que equilibre los precios. Porque si yo sigo dependiendo de que Polar produzca la harina de maíz, pero Polar me dice a mí solamente tráeme dólares para traer maíz importado y no financia ni apoya al productor local para que siembre el maíz aquí y genere empleo aquí, es lo mismo que nos pasa cuando por la emergencia no te va a dar plazo, son 60 días para la producción, no sé qué, entonces de aquí a 3 meses no puede tener la gente sin alimento, tienes que salir a importar. O sea, hay que definirle eso, y en eso está el equipo económico del gobierno a nivel nacional, el ministro de Finanzas, Lobo y todo ese equipo. Bueno, ¿cuál es el plazo nuestro? Donde tiene que coexistir el proceso de producción para garantizar mi demanda interna con los procesos de importación para garantizar la atención del mercado. En junio del año pasado se entregaron a ciertos productores aquí en el estado semillas, granos, para la producción. Tanto a nivel pequeño como a nivel mediano. Pero se repartió, yo recuerdo haberme acercado al Teatro Luis Mariano para ver esa experiencia.
¿Qué resultó de esa Mira, experiencia? ¿Qué ha pasado con la eso? mayoría de esas experiencias, en el caso del municipio de Sucre, entregamos, en el caso, por ejemplo, de los kits agrourbanos, entregamos más de 30. Habían 31, si mal no recuerdo. La mayoría sigue trabajando, produciendo en una pequeña escala para el consumo local. Hay algunos que desistieron, entonces está el debate y el procedimiento administrativo, bueno, devuélveme la carretilla, el tanque, los equipos, para asignárselo al que si quiere seguir trabajando. En los Altos de Sucre ha funcionado, en Santa Fe ha funcionado, en Tres Picos ha funcionado, en la mayoría de las zonas, en Cantarrana estamos todavía trabajando en la instalación de una casa de cultivo, donada, entregada a la comuna por el Ministerio de Agricultura Urbana. Ahí está la compañera Maricruz Vallejo. En el caso de la Llanada Vieja con IDARMI, hemos venido trabajando y estamos avanzando en una casa de cultivo para mejorar el sistema de producción que ella tiene. Es decir, hay experiencias Positivas, como no, pero la necesidad de que esas experiencias positivas se multipliquen exponencialmente. Y que hay que multiplicarlas hoy 2, rápido. mañana 4, mañana 16, mañana 32. Hay que multiplicarlas rápido para que uno pueda decir, bueno, yo todo el año 2017 voy a mantener un proceso combinado y a partir del 2018 yo cambio el sistema. Ahora, nosotros tenemos que irnos a un nuevo corte, pero le voy a dejar ahora sí en el aire. ¿De qué manera la constituyente nos va a ayudar a que eso mejore? Regresamos en muy pocos momentos, no se vayan, porque dicen que la constituyente lo va a resolver todo. Vamos a ver de qué manera puede ser en el caso de Cumaná. Ya venimos. Bueno, continuamos en directo conversando con el alcalde David Velázquez Caraballo de la ciudad de Cumaná, del municipio autónomo Sucre. Bueno, se habla incluso de que hay un sector que va más allá de los bordones, que quiere independizarse como municipio. Pudiera la constituyente, entre otras cosas que buscan solucionar los problemas de la ciudad y del país, resolver también eso. Mira, yo no comparto el concepto de que sea una réplica, ¿no?, de un municipio nuevo. Hay gente de la oposición que anda con eso, incluso algunos compañeros de los movimientos indígenas, diciendo, bueno, y ahí hay un debate entre ellos después. Primero algunos diciendo, no, tenemos que ser un municipio aparte, y otros dicen, bueno, pero es un municipio indígena, y los que no son indígenas dicen, no nos gusta que sea un municipio Un municipio indígena. turístico ¿Ves? de todas. Entonces, fíjate qué tenemos por allí, ¿no? Nosotros, la constituyente tiene 9 temas en discusión. El primero es el debate político nacional, garantizar un espacio de discusión para la paz nacional, para poder abordar la problemática que tenemos en ámbitos como el económico. Tú lo decías ahorita, o sea, ¿puede la constituyente incidir en los temas económicos? Claro que puede, porque la constituyente le puede dar fuerza a procesos que permitan superar el modelo rentista petrolero, las normas constitucionales o derivadas de la Constitución que nos amarran al ingreso en divisas que solo genera el petróleo. Mira, muy pocas, por no decir ninguna, empresas nacionales, industrias nacionales, generan divisas que sirvan al sistema económico nacional. La mayoría las demanda del Estado a través de las que genera el petróleo, y ese modelo rentista petrolero se acabó. Entonces tú tienes gente que exporta, hay gente de Bencerámica que está exportando, ahí la Toyota está exportando, hay, qué sé yo, ¿cómo que se llaman los de mármol, granitos y mármoles está exportando? O sea, hay gente que ya comenzó un proceso de exportación con el apoyo del Estado, con un apoyo inicial, pero que luego en la capacidad de ellos generar sus propias divisas, bueno, liberan al Estado de la obligación de tener que estarle suministrando divisas a el sector productivo nacional que durante muchos años, desde los 70, se convirtió en un esquema de importación o de materia prima o de equipos para ensamblaje para mínimamente procesar algunos aspectos, algunas partes de la producción final. Entonces, ahí hay temas importantes que están en la constituyente, en lo económico, la forma de organización del CLAP, el suministro de los alimentos, los sistemas de distribución que, aunque no están declarados como oligopolios o como monopolios, bueno, cuando uno evalúa, sí existe. Lo demuestra esta muchacha Pascualina Curcio, esta compañera investigadora. Te vamos a mandar, lo publicamos en el periódico Mi Cumaná, en Ciudad Cumaná, publicamos el estudio completo que hizo Pascualina Curcio sobre cómo los indicadores macroeconómicos nacionales demuestran que ha habido todo un esfuerzo de crear distorsiones en la economía que generen problemas tanto al Estado como a la población. El otro tema que plantea la constituyente es el de la seguridad. Fíjate, es el segundo problema nuestro.
Tuvimos el domingo una situación grave en la policía del Estado. Bastante grave. Se produjeron muertes, etcétera. Bueno, nosotros tenemos una constitución que fija la pena máxima en 30 años y no diferencia entre delitos de homicidio, de secuestro, de violación, de terrorismo, de narcotráfico. Contra el turismo, contra la familia, hay una todo, cantidad que... Entonces, ahí hay un debate que Pero sí pudiéramos estar de acuerdo con eso, alcalde, pero también dentro del esquema legislativo nacional pudiera haberse legislado la reforma del Código Penal. Claro, y esa todo discusión pudiera se ha hacerse. dado, pero siempre, fíjate, en la reforma del Código Penal, incluso cuando estaba Iris en el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, que hace poco entregó también para ir a la Constituyente, ella que estuvo en todo ese proceso de recuperación y de transformación del sistema penitenciario. Bueno, ¿qué nos encontramos? Que siempre hay alguien que encuentra la vuelta para decir, la Constitución dice que la pena máxima son 30 años, no importa cuántos delitos, no importa qué tipo de delito. Pero por la vía de una reforma constitucional también pudiera haberse hecho. Se pudo haber dado, pero hay toda una estructura allí, ¿verdad?, que en el marco de la discusión que va a dar la Constituyente se va a dar ahorita. O sea, el problema es que la gente aprecia que pareciera... Hay un tema que es lo que pudo haber sido y no fue. Mira, yo te pongo un ejemplo. Yo fui diputado electo 2006, periodo electo en el 2005. La oposición no participó, teníamos una mayoría absoluta de la Asamblea Nacional. Y hubo temas que no se asumieron de manera absoluta porque se daban los mecanismos de consulta con los demás factores, y cambios que no se pudieron dar porque en el marco de la discusión de la Constitución, bueno, se buscaron alternativas, no se lograron. No hay, hoy en el país se nos genera una situación de desestabilización para derrocar al gobierno y repetir lo que pasó en el 2002 con Carmona, abolirlo todo. Esa es la posición de la derecha, lamentablemente, de una dirigencia, un sector de la oposición que tiene esa línea y que los demás, de acuerdo o no, terminan plegándose. Entonces, en la Constituyente hay 9 temas: económico, de seguridad, de derechos de la juventud, de la incorporación con rango constitucional del sistema de misiones y grandes misiones, porque hemos visto cómo en Argentina lo desmontaron, cómo en Brasil lo desmontaron, aumentaron la edad de las pensiones, acaban de eliminar pensiones en Argentina, las personas con discapacidad, en Puerto Rico acaban de cerrar 200 escuelas, procesos de privatización. Entonces, la Constitución va a reforzar lo que ha sido la política de inclusión, de protección social que ha generado la Revolución Bolivariana en ese marco. Nosotros tenemos de 300.000, pasamos a 3 millones de pensiones y de jubilaciones, 300.000 en la cuarta, 3 millones hoy. Bueno, ¿cómo se garantiza que eso se mantenga y no vaya con un cambio de gobierno el que diga, bueno, yo no tengo para pagar esas pensiones, voy a eliminarlas? Por la progresividad de los derechos. Por la progresividad de derechos. Entonces, ahí hay temas, como el mismo caso de la inclusión del poder popular en la Constitución. Lo hablábamos ahorita. Bueno, ¿cómo yo, alcaldía, reviso mis competencias para transferirlas? Pero además la Constitución, que hoy dice que el 80% del 100% del situado, el 80% es para la gobernación y 20% se reparte entre las 15 alcaldías del Estado Sucre. Vaya. Y así pasa con los demás. Nosotros en una reunión del Consejo Federal de Gobierno, un alcalde, amigo, en Vargas, el camarada Carlos Alcalá, Carlos decía, David, pero ¿por qué la gobernación recibe tanto y yo recibo menos? Entonces, hacíamos esa discusión entre los alcaldes. Y bueno, Carlos, no te quejes mucho porque tu municipio es uno solo. Claro. Y el 20% del situado de Vargas te toca a ti nada más. Dime tú, Táchira, que tiene más de 20, 24, 30 y pico de municipios. Que tiene 21. Nosotros que tenemos 15, que tenemos que repartirnos el 20% entre los 15 alcaldes. Si le damos rango constitucional a las comunas y a los consejos comunales, ¿qué parte del situado le toca? Muchas observaciones con respecto a la constitucionalización de las misiones, porque se le critica que es una vía para el clientelismo político y pagar a gente pues, fíjate que el presidente al servicio de los intereses. Hacía en el marco del sistema del carnet de la patria y del movimiento Somos Venezuela, hacía una crítica bien importante sobre ese tema. Y es parte de la evaluación que tenemos que hacer. En algunos casos se convirtió en una política, digamos, de carácter asistencialista. Hay una persona, tiene una necesidad, toma la ayuda y no se le dio continuidad. Ni siquiera es un problema de clientelismo político, porque mucha de esa gente que recibió en la casa de la Gran Misión Vivienda de Venezuela después le puso un pendón de Capriles. Bueno, independientemente de ahí eso... Más allá del tema clientelista, es, bueno, cómo esa política de asistencialismo
se convierte en una política de protección social, pero que genere, digamos, inclusión real y No, que, y que además sirva como un motor para el desarrollo. claro, y supere ese nivel de dependencia, que bueno, la gente entienda, mira, ok, yo estoy recibiendo con chamba joven, voy a recibir un empleo temporal, voy a ponerme a estudiar, voy a superar una situación, voy a cubrir una demanda determinada, voy a generar 200.000 nuevos empleos al sector juvenil. ¿Cómo garantizo que eso no se quede en simplemente pagarle un sueldo para repetir procesos? Sino O que también, se convierte como en una especie de beca salario, como se usa en otros países. Entonces, Bueno, algunas críticas graves, entre ellas también lo de la constituyente comunal, ya la dejaron de llamar así y no, ahora la pero es que llaman eso es la falso. constituyente comunista. pero es que primero, ojalá fuera comunista, digo yo, pero no lo es. Ah, No lo es. No es una constituyente comunal porque la gente va a votar para elegir y no van a votar solo los comuneros. ujú. No es una constituyente que va a eliminar la propiedad privada de los grandes medios de producción si nosotros mismos somos los que estamos entregando propiedad. Yo he entregado más de 3.000 títulos de tierra urbana. Nosotros hemos entregado títulos de vivienda. La Misión Vivienda entregó 1.600.000 viviendas. Muchos problemas con la vivienda con respecto a la propiedad de los terrenos y No. las invasiones que han ocurrido sobre ellas. Bueno, pero en el caso de las invasiones es un tema Algunas de OCB que ya tenían seguridad. su terreno asignado, que se había retrasado el desarrollo de sus proyectos. Ahí habría que revisarlo, porque yo tengo más bien una problemática con OCB, que se les vendió el terreno hace tiempo. Y no han hecho no nada. construyeron nada, pero todas las semanas le pedían dinero a los usuarios y a los socios. ¿Ves? Bueno, imagínese usted, Entonces, cada uno es un ahí caso hay de todo diferente. un poco. Entonces, cuando tú dices, por ejemplo, Y los que se fueron con los reales en la mano. la OCB, pero es que fíjate, Más de hay uno. mucha gente que no construyó o te vendía. Yo tengo el proyecto hecho. La Gran Misión Vivienda de Venezuela tiene un mecanismo que es la Asamblea Viviendo Venezolano, ¿verdad? Entonces, Villa Felicidad, se declaró el terreno a vivir, se comenzó el proceso de construcción, se le entregó la vivienda, se comienza el proceso de transferencia de la propiedad de la vivienda. Es decir, a nadie, lo dijo Ramos Alup en una entrevista. Bueno, ¿qué va a pasar si los beneficiarios de la Misión Vivienda no pagan? Bueno, habrá que sacarlo. Nosotros no hemos pensado en ningún momento que a nadie se le pueda sacar de la vivienda porque no la pague. Hay que establecer un mecanismo. Se aumentó la cuota. ¿Ve lo que cuesta sacar a alguien que está alquilado en una Ajá. vivienda que no es de él? Imagínate. Entonces, fíjate, cuando llegó el presidente Chávez, tú sabes que existía un esquema financiero bancario que llamaban la cuota balón y el crédito indexado. Entonces, tú tenías un crédito para comprar un carro, para comprar una casa. No y discuto nunca que eso lo es un pagaba. mecanismo capitalista perverso y que de verdad ¿Y quién lo eliminó? golpeaba el bolsillo de la ¿Y quién lo gente. eliminó? Chávez. Pero de alguna Chávez. manera la gente tiene que saber que tiene que producir. Bueno, pero es que son dos y cosas que distintas. lo que tiene y tiene Una- que pagar. Una cosa, y el propio Chávez lo dijo. Y tiene que ahorrar. Tú tienes que pagar tu vivienda, se Pero- estimula la política de ahorro, pero la revolución fue la que a la clase media. Pero para eso tiene que vivir en una economía sana, en una economía Claro. productiva. Claro, y para eso tiene que tener un nivel de conciencia de la importancia de la producción. Por eso te digo, ¿el socialismo qué significa? Desarrollar las fuerzas de producción más allá del modelo capitalista. Si eso no lo entendemos, y yo creo que socialismo es decir, bueno, yo estoy aquí, esta empresa del Estado, me pagan por no trabajar, eso no es socialismo. Se critica que una de las fallas es que precisamente en la idea de divorciarse de cualquier modelo capitalista, el socialismo no ha cuidado las formas de la organización. Y entonces cuando No, emprenden algo, va directo al fracaso porque no respetan esos elementos mira, de organización, yo administración, te pongo un ejemplo. dirección. Si- no si hay si algo copió, sentido de pertenencia. Si algo copió el modelo capitalista del socialismo europeo, el socialismo soviético, fue el concepto de planificación. Que no lo dicen. Y de propaganda. Que no lo dicen, esa es otra cosa. Y la- En los modelos de propaganda. Bueno, que no asumen que hay avances de sociales en el marco del socialismo. No, yo prefiero, y entonces yo creo que hay elementos de tergiversación allí que sacan el debate de lo central. ¿Qué es lo central ahorita? La Asamblea Nacional Constituyente ni es la primaria del PSUV, ni es comunal, ni es una imposición. Pero va a pasar algo ahí, ¿Ves? por la cantidad de candidatos que hay. Hay 12 candidatos aproximadamente para cada cargo. Hay más. Hay Aquí en el municipio de Sucre elegimos 2 diputados por lista y hay 24 candidatos. en el municipio que hay, 2 constituyentistas. En los territoriales, ¿Y hay cuántos un- aquí en el municipio? 24 24 candidatos para 2. para 2. Bueno, lo que le estoy diciendo, 12 aproximadamente por Entonces, cada cargo. Los estudiantes, ese es un listómetro. Yo estuve revisando cuando el CNE publicó. Ahí hay
candidatos para echar para arriba. El presidente dijo, bueno, a los que no queden electos, vamos a convocarlos a mecanismos de consulta, a espacios de trabajo, bueno, porque tomaron la iniciativa de participar. Y no fue que nos reunimos y dijeron, solamente se inscriben esto, sino que eso fue un proceso. Mayor ejemplo de democracia, que ese no hay, que cada municipio elija a su constituyente. No, eso es una estrategia extraordinaria, sobre todo cuando vemos que en el municipio Sucre, perdón, en el estado Sucre de los 15 municipios, creo que el oficialismo tiene 14, ¿no? 14 municipios, no o sea, ya eso cambia la relación de 3 y 3 diputados a la asamblea por 14 a 1. Bueno, pero si suponiendo que Cumaná, bueno, pero supongamos que vamos a creer que es verdad que la MUD tiene la mayoría, pues. Suponiendo que Cumaná, bueno, si la MUD tuviera mayoría no hubiera inscrito yo no manejo encuestas. No manejo encuestas. Sin embargo, veo cómo reacciona la gente. Le contaba que vi una cuestión que ocurrió ayer donde una gente de la oposición estaba marchando desde el Marina Plaza hacia no sé dónde iba, porque yo estaba pasando por allí de manera circunstancial. Y vi como un grupo del dique, que no sé ni siquiera quiero evaluar qué pasó allí, pues salió y se enfrentó y golpeó y tiró piedras. Por supuesto que cuando se encuentran dos piedras golpeando, echan chispas. Entonces ahí ocurrió algo que me dejó claro que estamos ante una situación muy delicada, donde la violencia está apenas empezando que alguien le ponga la gasolina. Y hay quienes quisieran que esa violencia... Hoy, por ejemplo, llegó un grupito de muchachos a echarle piedra a la alcaldía. Yo tengo ya como un mes tomando las previsiones. ¿Qué le propone David Velázquez al oficialismo, a sus compañeros de grupo, de equipo, y a la oposición también, para que esto no siga echando chispas? Mira, que no sea anúlate y duérmete por allá y quédate tranquilo, mira, no. El presidente Nicolás Maduro lo ha dicho. ¿Cómo resolvemos nosotros los elementos del debate político? A través del diálogo, a través de la participación. No decían que querían elecciones ya. Bueno, ya tenemos elecciones el 30 de julio, el 10 de diciembre. El año que viene habrá referéndum para aprobar lo que defina la constituyente sobre la Constitución. El año que viene va a haber elecciones de alcaldías, de presidencia, que es cuando toca. El temor que hay es que si la constituyente quiere, no habrá más elecciones. No, claro, pero eso es como el temor que decían ¿te acuerdas de la reforma del 2007? Sí. Bueno, en el 2007 decían, los bombillos esos ahorradores no los ponga porque está una cámara del G2 cubano y te van a vigilar. No, yo lo que sí sé es que hay mucho mercurio en ellos y que deben ser bien depositados para que no dañen el ambiente. O te decían, no, se va a eliminar la patria potestad, te van a quitar la casa, te van a quitar el carro. Y es la misma campaña, por eso te decía, ojalá en algún otro programa debatiéramos sobre lo que significa comunismo. Los comunistas primitivos y los primeros cristianos, ¿qué hacían en el libro de los Vendían todo lo que tenían para repartirlo. Todo lo que tenían para repartirlo entre todos, a cada quien de acuerdo a su necesidad. Sí, a cada quien de acuerdo a su necesidad. Lo que pasa es que estamos en un mundo en el que cada quien jala la brasa para su sardina, todos pelean por el poder y van o a la guerra o a la política. Si la política no es inteligente, si la política no es equilibrada, por eso pues es que hay se acaban las palabras, no hay diálogo inteligente, no hay diplomacia y comienzan las piedras y las balas. Y por eso es que tú ves al presidente todos los días haciendo llamados al diálogo, a respetar la Constitución, a participar de los procesos que se han abierto. Yo trabajé con el presidente Nicolás Maduro 5 años en la Cancillería, 3 como embajador y 2 como vicecanciller. Y estuve con Nicolás también en la Asamblea Nacional cuando fui diputado en el 2006. Y trabajé con él cuando fui ministro de Participación en el 2007. Es decir, si alguien ha sido subestimado por la derecha, ha sido Nicolás. Si alguien ha sido atendido y visto de manera despectiva, ha sido el presidente Nicolás. Y también la sala situacional del PSUV. Yo no sé. O del gobierno. Llegamos al final del programa, alcalde. Despídese porque de verdad que no nos queda ya más nada. Gracias, César, por la invitación. De aquí nos vamos al Teatro Luis Mariano, al foro, con el gobernador García Carneiro, el gobernador Edwin Rojas, todos los equipos, y en la tarde vamos a tener un evento de promoción de la Constituyente. Arrancamos la precampaña, mañana agitación y propaganda, el sábado conmemorar el Día de la Batalla de Carabobo y conformar los comandos de los comités constituyentes del pueblo. Mañana es el Día del Abogado, felicitaciones a todos los colegas. Mañana vamos a tener un programa especial con el doctor Ignacio Rivero Carrasquero. Y Juan Antón Medina, Premio Nacional de Periodismo. Bueno, felicitamos a Antón Medina, uno de los decanos del periodismo acá, con todas las críticas que puedan hacer de él.
Que Dios los bendiga grandemente a él y a todos ustedes. Hasta mañana. Mañana también conmemoramos el fallecimiento de Carlos Gardel e invitamos a alguien para que nos cante un tango mañana. No se lo pierdan mañana. Dios los bendiga.